A veces nos engolosinamos hablando de inteligencia artificial, de todas las tecnologías que uno pueda ver para implementar cosas, pero si no cambiamos el sistema operativo, que es nuestro mindset, el primero, Sí, y sí, después la cultura, el cómo sí. trabajamos, no, esto otro no tiene ni un sentido. ¿Cómo podemos convertir la colaboración en un verdadero motor de la eficiencia operativa? En el episodio de hoy damos la bienvenida a una de las voces más influyentes de la innovación en la minería chilena. Con más de 3 décadas de experiencia, esta profesional nos mostrará cómo la combinación de tecnología, diversidad y propósito puede redefinir la forma de llevar a cabo grandes proyectos. La acompañamos, soy Bruno Amaral y estás escuchando el Baroncast. Esta conversación cuenta con el apoyo de Verum Institute. Con nuestras rutas de formación obtienes conocimientos que van más allá de la teoría, conectando en la práctica lo que hay de más innovador en la industria de la ingeniería y construcción. El siguiente paso de tu carrera te espera en Verum Institute. Hola amigos, muy bienvenidos al Baroncast, el podcast de Verum, donde compartimos las mejores prácticas de gestión de proyectos, innovación y sobre todo cómo impulsar buenos resultados. Soy Bruno Amaral y hoy tenemos el placer de grabar nuestro primer episodio internacional de Santiago de Chile, un país muy clave para nosotros de Verum, pero también para el mercado de minería de Latinoamérica. Y es un gusto estar con ustedes. Soy el encargado de minería de Verum Partners y no podría estar acá con David Elío, mi grande amigo y compañero en la jornada, en esta aventura que es transformar la ingeniería y la construcción de megaproyectos. David, un gusto estar con usted. Un gusto, Bruno. Qué bueno, mi amigo. Sí, muy feliz de estar por acá. Seguramente la persona que nos va a estar tocando a charlar hoy día es una persona muy especial en el proceso todo de Verum, que desde un comienzo compartió varios de sus conocimientos, aprendizajes, aprendimos mucho juntos, testamos, hicimos varias pruebas de conceptos, de ideas que hemos planteado al mercado y seguramente nos va a ser una charla muy importante para la gente que nos asiste. Por supuesto. Muy feliz. Por supuesto. Y no podríamos empezar mejor, ¿no? Sí, sí. Empezar pero con Nancy. El desayuno tuve maravilloso, o sea, que charla increíble, que charla encantada. Déjame presentar a Nancy. Nancy es nuestra amiga, si podríamos charlar como eso también. Es una ingeniera, una ejecutiva con más de 30 años de experiencia, donde ya lo he impulsionado estrategias tecnológicas, liderado cambios estructurales en proyectos industriales y también promoviendo la participación femenina en espacios de decisión. Nancy, un gusto estar acá con vos. Y ya le dije a vos, ¿no? Yo estoy charlando casi un brasileño argentino, ¿no? Pero Nancy, un gusto estar con usted acá. Qué bueno que tenemos esta charla sobre proyectos, sobre lideranza, sobre transformación digital. Sí, muchas gracias por la invitación y un gusto tenerlos acá en Chile, disfrutando de lo que es nuestro país y también seguramente viendo las oportunidades que tenemos de trabajar, de hecho de retomar algunos temas, porque bueno, creo que minería es algo que es súper importante para el país y sobre todo lo que se va a venir en nuevos proyectos y obviamente estas transformaciones que esperamos que lo digital, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que en el cómo trabajamos, nos ayude a desarrollar los proyectos de una manera más eficiente, eficaz y obviamente seamos más productivos en ello también. Así que muchas gracias por la invitación a este podcast y disponible para esta conversación. Ah, qué bueno, Nancy. Nancy, para empezar, si podrías charlar un poquito de usted, o sea, ¿quién es Nancy? Un poquito de su carrera, un poquito de lo que ya hiciste. Nosotros trabajamos mucho juntos, pero para quien no te conoces, ¿no? Si puedes presentarte. Bueno, yo soy ingeniera civil en informática y raramente me integré a la minería desde que salí de la universidad y fue algo bien casual. Yo soy ingeniera de la región de Valparaíso, estudié en la Universidad de Santa María y postulando a prácticas sin tener muchos contactos, postulé a una práctica en Codelco. Oh, sí. Sí, y ahí fue mi primer acercamiento con la minería. Y la verdad que me fascinó desde el punto de vista de esto que traía yo, que era cómo incorporamos tecnología, las oportunidades que habían en ese sector. Pero increíblemente no me llamó más la atención la parte de como el back office, sino que me gustó más la parte operaciones.
Y eso fue un enganche de tratar de entender. En ese tiempo las mujeres no podíamos entrar a minerías subterráneas, pero obviamente me llamaba mucho la atención la escala de los procesos y obviamente lo importante que era para el país. Entonces desde ahí que tuve mi acercamiento y mi vínculo con la minería y me quedé trabajando un tiempo, de hecho, en Codelco. Y después me dediqué a los temas de tecnología propiamente tal, en desarrollo de tecnología en el Centro de Investigación Minero Metalúrgico, después en el IM2, después, bueno, tuve una pasada por las universidades trabajando en temas de innovación basada en ciencia, en otros ámbitos, no en minería. Y yo creo que eso me entregó una experiencia que es súper importante para ver la diversidad de conocimientos y cómo estos se integran, y tener una apertura y no este foco tan disciplinar que uno tiene en la formación. Y creo que eso ha sido como clave para empezar a entender la importancia de la diversidad de conocimiento, de cómo uno va integrando todo eso para abordar los problemas complejos que tenemos justamente hoy en día y lo que pasa con los megaproyectos. Y uno no lo toca hasta que no se enfrenta a ese tipo de problemática, la importancia de tener esa diversidad. Y a veces uno no la tiene, pero la tiene con quienes trabajan. Y eso yo creo que ha sido fundamental dentro de mi carrera. Me ha tocado además estar en el sector público, trabajé en el INAPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, viendo los temas de protección del conocimiento y el desarrollo de tecnología. Y también trabajando con distintas áreas, y también entre abogados y técnicos, en la universidad entre investigadores y el mundo de la industria. Y por lo tanto ha sido esa experiencia rica en diversidad de culturas y de espacios de trabajo que me lleva a tener esta como mirada más abierta a los cambios, no sé, y además que soy una promotora de aprovechar los adelantos tecnológicos para mejorar las operaciones, pero también el bienestar de las personas en términos de que sea la tecnología algo que beneficie la forma de trabajar o de tener bienestar en otros ámbitos, como en salud, cuando me tocó estar en ese ámbito. Qué bueno. Sí, interesante que, bueno, conozco Nancy desde el 2019, cuando comenzamos a hacer algunos trabajos acá en Chile, ¿no? Iniciando todavía la jornada Verum. Tampoco tenía mucho tiempo, teníamos como 1 año y medio en Brasil y comenzando a salir hacia Latinoamérica, y de hecho tuvimos desde un comienzo algunas charlas muy estructurantes, ¿no? O sea, que la transformación digital no es solo digital, ¿no? Y por eso siempre me encantó hablar con Nancy, porque veía en ella una posibilidad de conocimiento y cambio de actitudes en el ambiente, donde el modelo tradicional no se resuelve solamente poniéndole tecnología digital, ¿no? Sino que tecnologías incluso que podemos llamar contractuales, de organizaciones, de procesos y todo eso. Y veía siempre en Nancy ese punto, tal vez por la diversidad de conocimiento que ella tenía, sin profundizar demasiadamente en el proceso técnico como el gran diferencial. Entonces hemos podido crear muchas cosas importantes, y por eso te doy la pregunta inicial acá mía, Nancy. ¿Qué mensaje tú pasas con el conocimiento que ya tienes y la experiencia en megaproyectos y proyectos en minería, por las complejidades multidisciplinarias, multiempresariales? ¿Cuál es el mensaje más largo que dejas cuando ves el desafío de la transformación digital? Bueno, yo creo que desde el punto de vista incluso personal es el trabajo de cambiar el estilo de liderazgo y de cómo uno enfrenta estos procesos, o sea, de partida desde el liderazgo, y tener esta apertura que significa, algunos como que lo dicen en esta palabra, tener la humildad de, pero tener la humildad es bajar todos nuestros prejuicios, nuestros egos, nuestras formas tradicionales de hacerlo. Es tremendo en términos de trabajo personal. Entonces, creo que ahí hay un tema que uno se va dando cuenta que hay liderazgos que tienen esta capacidad de lograr bajar esas barreras para tener la apertura hacia estos procesos. Después, en términos del trabajo en equipo, tú vas viendo exactamente lo mismo. Vas compartiendo lo que fue un trabajo tal vez en silo, ¿cierto? Un trabajo más bien desde mi disciplina, desde la tarea que a mí me corresponde, desde el seguir la instrucción, muchas veces que se da en estas organizaciones bien verticales.
a compartir objetivos comunes y a trabajar de manera más colectiva por ese objetivo común y no desde mi lugar de trabajo en la tarea que me corresponde. Sí. Y si te fijas, son cambios bien desde la forma en cómo trabajamos, porque esa forma de trabajar después cuando tú integras la tecnología es la que tiene el mayor potencial. Entonces, a mí, yo la verdad, de hecho, cuando nos conocimos hablamos mucho, no me marques con tecnología, porque además como vengo del mundo de la informática, todos te ven como, viene a instalar tecnología. Sí. Lo mismo me pasaba en el mundo de la propiedad intelectual, que me veían y decían que yo iba a buscar patentes, así como... Pero no es eso, o sea, es como vas haciendo los cambios mucho más profundos, porque este es un cambio de paradigma de era, y si no logramos ver esos cambios, ponemos la tecnología en lo que tradicionalmente hacemos. Y ese bajar a esa profundidad del cambio de paradigma, creo que no es un tema tan fácil. No, que es un cambio de nosotros, ¿no? Es un cambio de nosotros. Y eso yo creo que uno se va dando cuenta. Mira, yo mi primer acercamiento que tuve con esto del rechazo a la tecnología fue justamente tratando de instalar tecnologías en operaciones, una que no tenía problema, pero otra que me costaba un montón. Y claro, cuando uno es técnica, como que pone la atención en la tecnología, en el conocimiento, en que quede perfecta, pero te vas olvidando del entorno, de la aceptación, de cómo vas cambiando las prácticas. Y en este momento la atención tiene que estar ahí, porque hay muchas tecnologías que pueden ayudarnos a ser mucho más eficientes, pero tienes que ver cómo cambiamos la forma de relacionarnos. Y ese cambio profundo es el que yo creo que es más importante entenderlo, y después vamos a tener obviamente todo el potencial tecnológico para fortalecer esta forma de trabajo distinta, cambiando de planos a los modelos, el comportamiento y los modelos operativos, o sea, cultura y mindset. Me acuerdo cuando charlaba la primera vez con Nancy, cuando, bueno, yo vine a plantear las cuestiones de Advanced Word Packaging a Chile, ¿no? Como recién se estaba hablando y todo eso, y me acuerdo desde un comienzo que ella conectó rápidamente que el Advanced Word Packaging era para niveles operativos de los equipos de trabajo, las quiebras de silos, como siempre lo decimos, ¿no? Y de hecho, ¿no? Cuando tienes una metodología que es data-driven, para que el flujo de valor de un proyecto sea hecho de forma lineal y objetiva hacia la construcción y puesta en marcha, es para que los equipos de trabajo se alineen a un objetivo basado en el todo y no basado en cada parte individual de eficiencia en ingeniería, eficiencia en abastecimiento de materiales y construcción. Y me acuerdo muy rápido cuando en algunas pocas charlas tú has conectado que, bueno, no es tecnología, no es software, es sí un nuevo modelo de gestión que debería venir a cargo o junto un cambio de modelo de comportamiento de las personas que están en proyectos, ¿no? Sí, y de hecho es súper bueno esto que señalas, que no es solamente porque a veces hablamos de tecnología, procesos, personas, y como que personas no hablamos mucho del cambio que eso requiere, y tampoco porque si uno parte desde ahí, es eso, es el cambio en el comportamiento que te ayuda a cambiar los procesos, y al final la tecnología tiene un tremendo impacto. Empezamos con ellas, ¿no? Con las personas, y cómo hacemos la gestión del cambio, ¿sí? Exactamente. Poniendo el propósito, poniendo, o sea, que vamos a hacerlo, ¿no? Exactamente, y de hecho yo creo que dentro de las conversaciones, de hecho, ahora estaba recordando algunas de ellas, y yo había leído varios diagnósticos de los problemas que teníamos obviamente en la organización donde estaba implementando esto, que era en Codelco, y tenía los diagnósticos. Entonces, los diagnósticos generalmente como que no relevan tanto la parte cultural, sobre todo cuando tú haces diagnóstico con la mirada de ingeniería. Entonces, y tú ves es como la expresión de tu problema, no necesariamente el problema de fondo. Entonces, cuando tú indagas un poquitito más y dices, es que el problema de fondo es esto, la forma como relacionamos, o la forma como relacionamos, como define el contrato, ¿es cierto? Y un montón de partes que tú dices, claro, es cómo confiamos, cómo no confiamos, y por lo tanto todas las reglas que nos ponemos. Por supuesto. Y si eso empieza a cambiar, entonces la forma de que fluya la información y la forma de trabajar, uno dice, yo esto lo aprendí en gestión del conocimiento. Porque los procesos, cuando uno dice cómo gestionas el conocimiento, es cómo gestionas el mindset y la cultura que hay para que el conocimiento fluya y se desarrolle. Y eso es confianza.
De confianza. Entonces desde ahí tomaba estas Sí, me conversaciones acuerdo y bien. además de que la mirada sistémica la tuve, bueno, desde mi formación, pero a mí me marcó mucho una clase que hizo en ingeniería de sistemas, que Ya. tuve, teoría general de sistemas, y ahí tuvimos una clase con Humberto Maturana, y no dejé de leerlo después, y obviamente, de ir mirando la componente de las personas, sobre todo que en el último tiempo él también escribió sobre la componente de las personas y el tema digital. Y entonces ahí tú te vas dando cuenta lo importante que es eso, la parte persona y la parte de los cambios desde las organizaciones para la transformación digital. Es Sí. clave. Tú hablabas del liderazgo y voy a hacer un enganche en esto, porque cuando hablamos de los diagnósticos que tú hablabas, normalmente se van a checar cómo se hace la pega y cómo se puede hacerla mejor. O sea, hacerla mejor individualmente en cada silo, naturalmente va a mejorar un poco, ¿no? Pero hacer la eficiencia individual de las partes, de ingeniería, suministros, construcción, puesta en marcha, no necesariamente resuelve el problema. Y cuando planteamos el AWP y cuando planteamos este nivel de cambio, estamos hablando en otro nivel, ¿no? No estamos hablando que en nivel operativo vas a resolver los problemas que son estratégicos y tácticos. Y a mí me gusta mucho hablar que la AWP es la parte de despliegue de estrategia a un plan táctico bien hecho, para que el flujo de valor multiempresas, y ahí quisiera incluso incorporar una complejidad adicional en nuestra charla, que personas en megaproyectos o mismo en proyectos más pequeños son representantes de varias empresas que tendrían que trabajar sin silos y sin objetivos desalineados, o por el contrario, ¿no? O con el mismo objetivo, toda la gente de varios equipos, varias empresas y de varias culturas muchas veces. Entonces, esta complejidad, que seguramente lo has vivido muy fuerte en megaproyectos, me conecta mucho, ¿no? O sea, el diagnóstico que trata la eficiencia no resuelve la eficacia de un plan y muchas veces, como está muy desplegado, naturalmente no va a atingir la efectividad del negocio, de lo que la corporación requiere como negocio, ¿no? Alineado a un objetivo del proyecto justamente. Y quisiera que tú hables un poquito más, incluso como hablaste del liderazgo y tu visión sistémica, la diferencia de pensar un proceso diferente para hacerlo digital que digitalizar la parte operativa tradicional. Sí, bueno, yo creo que eso viene desde el entender la conexión entre sistemas. O sea, allí uno dice el sistema estratégico, el sistema táctico y el sistema operativo. De repente tú lo ves como uno solo y no es complejo, es caos. Sí. Entonces, cuando tú lo estiras, tú ahí ves la complejidad y ves la conexión y lo puedes administrar. Sí, Eso perfecto. para mí fue como andaba buscando algo, y cuando conocí Advanced Word Packaging, yo dije, Oh, esto es. lo hice sin El que Ah, conecta estrategia con operativo. Sí, sí, sí. Esto es, entonces, Ajá. porque tú, o sea, cuando uno ve los diagnósticos, claro, para mí el real problema no era tanto eficientar acá, sino que planificar de otra forma, porque ahí tú vas resolviendo otros problemas que son los más Sí. tácticos. Y eso no es fácil de entender, creo yo, porque al menos a mí me costó transmitir Claro. cómo eso se va dando, porque hay una costumbre de hacer los proyectos y de dividir el proyecto en tareas, etcétera, pero no con una mirada Y en contratos al final. claro, y en contratos, y al final esa división torna, o sea, se torna muy difícil de tener sistemas de retroalimentación que vayan ayudando en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo de manera integrada. O sea, el objetivo de negocio, el objetivo ya como de la operación planificada en el mediano plazo Sí. y después del día a día. Entonces, es difícil ver como cuando tú desde arriba estás mirando el que está construyendo Sí. en el día a día. O sea, y que desde ahí tratas de entender la mirada como completa de tu operación. Y además que en proyectos no participa una empresa contratista, son Perfecto. muchas empresas que tienes que integrar y tienes que tener una forma de coordinación. Y para mí esos son puros temas sistémicos. Claro. Sí. Y por eso que me hizo tanto match cuando vi la metodología del Advanced Word Packaging, porque es justamente ese orden que tú quieres ver en un sistema complejo,
que te ayuda a administrar la complejidad. Sí. Y fue, bueno, además que como veníamos trabajando el tema de BIM, que también va haciendo como una representación digital, pero con todos los datos de tu proyecto, complementa con una mirada ya mucho más concreta de lo que estás construyendo. Entonces le vas entregando herramientas a quienes están, no sé, de repente son cuántas personas, son cientos y incluso a veces en proyectos. De Sí, hecho, en ajá. Codelco eran 11.000 personas dedicadas al tema proyecto. Imagínate coordinar eso, que no es como un proceso operativo que es continuo. Ajá. Claro. Entonces, no puedes hacerlo tampoco solo en Excel, sino que tienes que tener una infraestructura Claro. humana de Ajá, coordinación sí, sí. para que después Ajá. las tecnologías funcionen. Entonces, ese es el verdadero fondo de la transformación digital en ingeniería y construcción. Perfecto. Y creo que es, pero extraordinario desde el punto de vista de haber encontrado, y yo sé que esto viene de haber desarrollado investigación y Ajá, todo un claro. tema detrás que obviamente para mí también fue súper importante entenderlo desde ahí. Claro. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que usted tuvo a lo largo de su jornada en Codelco y tu carrera ejecutiva? ¿Qué podrías compartir con nosotros de aprendizaje para ejecutivos que están haciendo la implementación? Y un punto que charlamos hoy en el desayuno es, cuando miramos de fuera, se queda muy complejo hacer la transformación. Es muy lejos porque hay muchas cosas para cambiar. Pero, y esto no empezamos, porque es difícil hacerlo, pero después que le damos el primer paso, sí, vamos a hacerlo. Entonces, ¿puedes compartir con nuestra audiencia cuáles fueron sus principales aprendizajes y o qué nosotros deberíamos hacer de distinto para lograr un poco más buenos resultados? Mira, yo creo que primero fue tener una visión que a lo mejor no todos la compartían en un principio, pero sí hubo un equipo que logró desde lo técnico conectar con esa visión, de sentir que para allá hay un camino que de hecho es muy distinto a lo que veníamos tradicionalmente haciendo y por lo tanto se veía factible. Empoderar al equipo y dejar que, lo que decíamos, es tratar de explorar y probar en algunos casos concretos de cómo todo este cambio va generando valor. Y Sí. uno puede hacer casos, no es necesario que uno a lo mejor implemente todo teniendo toda esta visión, pero tener algunos casos. Y yo creo que para nosotros fue súper clave cuando las primeras implementaciones ayudaron a un gerente de proyecto. Cuando eso se empezó a compartir, porque eso también Sí, es un sí. parte de la forma en cómo yo trabajo, que es de compartir mucho el conocimiento y la información. Lecciones aprendidas. Claro, y eso que no es ir a leer algo, sino que es inmediatamente hacer difusión dentro de la organización. Nosotros, de hecho, teníamos un programa que hacíamos todas las semanas de un pequeño capacitaciones y obviamente también entregábamos información. Y eso va ayudando a que la gente vaya mirando y vaya adhiriendo hasta, y vaya también haciendo su propio camino. Y creo que perseverar en el tiempo ya es como tú puedes tener los primeros casos, pero después escalarlo y hacerlo institucional Sí. es lo que es complejo. Y ahí es donde uno requiere la mirada más desde la parte superior de la organización para que efectivamente se comprometan con esto y efectivamente podamos avanzar ya a una transformación completa de una organización estructurante, ¿no? estructural, claro. Sí. Entonces uno puede hacer como todas estas pruebas, mostrar casos, pero después de todas maneras esto se tiene que transformar en algo estructural de la organización porque es un cambio súper Sí. fuerte y sobre todo en organizaciones que a lo mejor manejan mucho todos los procedimientos bien estructurados, que es la forma de actuar o de operar de la minería y también en Claro. construcción. O sea, tienes Sí, que sí, tener sí. protocolo, etcétera. Y todo eso va cambiando. Entonces uno Sí. lo ve como que es mucho el cambio. Pero después cuando tú te das cuenta que los beneficios son tantos y que el cambio se simplifica. Sí, sí, sí. Porque Sí. todo lo que traíamos en términos de procedimientos, formas de trabajar, de relacionarnos con el tercero, son eternos documentos porque operan desde la desconfianza. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces después cuando operas desde la confianza, desde la colaboración, desde propósitos comunes, administración de riesgo compartido, eso te cambia totalmente la forma de estructurar los acuerdos. Y es Perfecto. mucho más simple.
Tú has puesto dos temas que me gustaría de tratarlos un poco más a fondo en dos preguntas. Lo voy a tener que separar porque en la misma frase has puesto los dos. En el tema de la complejidad de la transformación, el tener la visión de largo plazo, pero que ella no te dé el miedo de que es demasiado grande, y sí que basado hasta en un modelo ágil, que digamos de evolución, como en cualquier proyecto, que tengas seguridad de cuál es el primer paso para que el aprendizaje del primer paso te lleve al siguiente y así por delante. ¿Tú ves que esa es la mejor forma, de hecho, para hacer una transformación? De todas maneras, porque aquí yo creo que no hemos hablado del aprendizaje colectivo, porque nosotros aprendemos bien como, ¿cierto? Como individuos, pero el aprendizaje colectivo, que es el cambio que estamos viviendo, es algo que no hemos experimentado tanto, ni siquiera en la formación en académica uno tiene ese tipo de... ¿Cierto? Entonces son cosas que están cambiando así de fuerte, digamos. Entonces creo que es, y por eso que instalar esta cultura de explorar, aprender, mejorar, explorar, que tiene que ver un poco con estas prácticas de excelencia, de la mejora continua, del aprendizaje. Uno toma eso, pero aquí es para desafiarse, no para hacer más de lo mismo, sino que ese aprendizaje que tenemos de la excelencia, pero ponerlo al servicio de algo nuevo, de innovar. Y creo que ese es lo bueno de esa experiencia de la excelencia, llevarla a lo que es la innovación gradual, que es esta transformación digital, que no es que paso de un estado A un estado B inmediatamente por una ruta definida. Perfecto. ¿Cierto? Porque están las personas y está todo lo que significan los cambios organizacionales que no son lineales, ¿cierto? Son mucho más complejos porque tenemos que ir viendo la cultura que está, no en todas las culturas es exactamente lo mismo, y por lo tanto tiene que ir tomando eso en consideración para hacer los procesos de cambio. Perfecto, perfecto. Y el otro punto que tú lo has dicho muy fuerte en tu primera frase fue la cuestión de la confianza y la colaboración. En un ambiente complejo donde tenemos que involucrar a varias empresas, no solamente equipos dentro de una empresa, que ya tiene su complejidad de quiebra de silos. Cuando amplificas eso a relaciones contractuales que predominantemente son modelos tradicionales que generan muchos conflictos o que son basadas en la desconfianza, ¿tú ves que esa es una de las principales barreras para que avancemos en transformación cultural y digital en la parte de proyectos? Sí, yo creo que es tal vez la más relevante porque es la más desafiante desde el punto de vista, porque dentro de una organización ya uno es la misma organización, entonces si no hay confianza es como, pero es así. Entonces, claro, dentro de la misma organización empezar a dar pasos en términos de la confianza, sobre todo cuando estás en crisis, en desarrollo de proyectos, obviamente uno ya se empieza a sumar a eso. Pero ya empezar, cuando tú abres las fronteras de tu organización, ¿qué es lo que está ocurriendo en digital? Tú ya no tienes una frontera cerrada y tus problemas son de interconexión. Y una interconexión obviamente más compleja es con tu entorno. Y ese es un paso que es más difícil de dar por las estructuras como se manejan las organizaciones y porque además es como siempre competencia o es una relación del gana-pierde. No del gana-gana y de cómo hacemos esto mejor para tener un largo plazo. Porque a mí eso es lo que me cuesta, me cuesta que no se entienda que las decisiones de corto plazo no nos llevan a un negocio sostenible, un objetivo común. Pero está tan fuerte la competencia, el ego y a veces hasta el poder detrás de eso, que no te deja ver los horizontes azules, como digo yo, no te deja ver más allá. Y volvemos para las personas, ¿no? Porque si no construimos confianza y no construimos colaboración, no vamos a lograr. Y quizá muchas veces no lo hacemos eso, ¿no? Porque si buscamos en grandes proyectos, estamos tan preocupados en hacer la implementación, en hacer la ejecución de los servicios, que ¿será que estamos mirando para las personas? O sea, estamos escuchando cuáles son los desafíos, porque crear una relación de confianza no es solo hacerlo. Hay que conquistar, ¿no? Exactamente, hay que cultivarla y sobre todo en este tipo de organizaciones que son más tradicionales. Y de hecho yo creo que la cultura de la gente más joven está cambiando.
Entonces, te topas con o chocas con este tipo de empresas verticales o donde hay mucho, a lo mejor, conflicto para trabajar y no hay interés. No hay interés. Y entonces quienes vienen con todo el expertise Sí, sí, digital, sí. no logras que se integre en esta organización. Entonces hay que hacer como uno dice, hay una frase que me encanta, es como que hacer que el sistema se vea y se sienta a sí mismo, o sea, como que sienta que esto no Perfecto. nos lleva a nada. Sí. Y eso no es, primero parte por lo interno, a lo mejor por organizaciones desde la PMO hasta algo más estructural de una organización, pero después con tus empresas y con tu ecosistema con Perfecto. el que desarrollas los proyectos. Ujú. Creo que eso es importante y compartir esa experiencia, porque al final, ¿en qué gana cada uno? En el éxito del todo. Sí. O Y sea, eso es lo que cuesta ver. claro, claro. Tú has puesto un tema muy, muy interesante con la cuestión de jóvenes y bueno, nosotros vivimos la misma problemática en Brasil y creo que en el mundo, que es el tema de que, bueno, las personas cada vez más entienden que el trabajo tiene que estar conectado a un propósito que él lo cree y cada vez menos aceptando un trabajo que no le genera un buen ambiente de trabajo, genera basado en ambiente conflictivo, que él ve que no está aportando valor, independiente de cuáles son sus habilidades técnicas, ¿no? Y en este sentido, la ingeniería en general se está perdiendo talentos más que todo, o sea, Sí. y eso quisiera que tú lo hablaste un poco más, porque seguramente eso está muy conectado con los modelos tradicionales de relación empresarial y incluso dentro de empresas y en empresas, en ambientes multiempresariales, no motivan a los jóvenes a trabajar. Y ahí los apartamos a los mejores, ¿no? Los que tienen opinión fuerte, los que podrían estar tomando decisiones importantes basadas en un objetivo de un megaproyecto, o sea, tomando al frente decisiones que se deben tomar sí o sí, que no hay tecnología que lo va a resolver la toma de decisiones, pero cuando apartas los talentos de este ambiente, te generas un ciclo vicioso de pérdida, ¿no? Quisiera que habláramos un poquito más sobre eso. Y de hecho lo voy a extender porque creo que el hacer proyectos de una manera distinta, Sí. ¿cierto? En esto es tremendamente importante para atraer talento, pero también cuando agregamos la componente social y medioambiental en la lógica de proyectos. Perfecto. Y ese es otro cambio que está ocurriendo, porque ahí tú conectas con la necesidad, con un propósito, porque el sector minería, Mundial. energía, claro, es súper importante, pero Claro. no es atractivo para la gente joven. Entonces, si nosotros desde aquí instalamos una forma de ir transformando nuestra minería o no solamente cómo hacemos los proyectos, sino que cómo hacemos minería, es tremendamente importante para entonces ese talento esté disponible para la complejidad de estos proyectos. Y eso creo que va sumando una mayor cantidad yo digo, de diversidad de talentos, porque no es Claro. solamente de ingeniería y construcción, sino que Sí, sí, también sí. se vayan sumando otros actores. A veces nos faltan incluso prácticas desde el lado del diseño más estratégico, el cómo trabajar también tiene que ver con aspectos más sociales, como el área de gestión de personas se suma mucho más a generar las capacidades dentro de los líderes y dentro de los equipos de trabajo, pero dentro de, no un departamento de gestión de personas, sino que integrado en estos cambios. Creo que eso es súper importante para que podamos tener proyectos transformadores, o sea, que los proyectos sean una herramienta de transformación de estos sectores industriales que son tan importantes y ahí integrar la gente más joven y el talento digital que viene naturalmente en los más jóvenes. Perfecto. Venir para ingeniería, venir para minería. ¿No Sí, es? es ¿Por qué un no? gran desafío, sí, de Nosotros hecho. en Chile tenemos, o sea, todos estamos viviendo la transición Claro. energética, por lo tanto, el proyecto no solamente va a Sí. ser de minería. Y por eso que yo creo que porque esta transformación es transversal, no es solamente para la minería. Para nosotros como país, minería es un sector tremendo, o sea, sí. un 60% de Súper nuestra estratégico. aportación. Y por lo tanto, si nosotros queremos transformar y hacer y generar más colaboración, generar más desarrollo, Sí. integrar en este tipo de industria a gente joven que está saliendo de la universidad y que quiere trabajar en algo que realmente lo mueva. Sí. ¿Por qué no decir, mira, esto
es nuestro punto o de pivote para nuestro desarrollo, porque ahí vas a desarrollar capacidades que después te sirven para otro sector industrial y ¿por qué no decirlo también para exportar servicios? Sí. Que es algo que también queremos en el país. Entonces, tiene un potencial tremendo y sobre todo, por ahí se habla de una cartera de 83 billones de dólares en proyectos, o sea... 83 billones de dólares. Es O sea, aprovechar este movimiento como un transformador del país, ¿no? O sea, exacto. no solamente de la ingeniería hacia proyectos, Exacto, ¿correcto? y en el fondo Y que después va a operación y mantenimiento también, ¿no? exactamente, esa es la otra componente que yo creo que es súper importante, que ahí no podemos dejar la operación tal cual cuando estamos haciendo esta transformación en cómo hacer los proyectos, sino que eso eso que estamos cambiando en la cultura en cómo hacemos proyectos, que también permea a cómo se hace operación y mantención de estos activos cuando ya están en operación. Entonces, creo que es nuestra forma de hacer nuestro proceso de transformación a través de los proyectos, porque es muy difícil, veo yo, hacerla internamente desde la misma organización. Entonces, hay una oportunidad tremenda, creo yo. Qué bueno. Sí, yo me acuerdo cuando comenzamos a hablar, yo, bueno, siempre fui, tú lo sabes, ella también, que siempre fui un aficionado del modelo proceso que el Advanced World Packaging propone, ¿no? Hasta por eso lo traje hacia Latinoamérica desde el 2017, ¿no? Y siempre fui un aficionado en planificación, siempre fue mi carrera desde inicio en el año 2000, ¿no? Siempre trabajé con eso, mucha parte de la parte táctica del plan de trabajo, de un flujo de valor claro y todo eso. Y cuando vamos charlando con los desafíos del día a día, me fui dando cuenta que a veces menos tecnología, menos complejidad de procesos y más comportamiento, más trabajar el día a día del involucramiento. Y a mí me gusta que el empoderamiento de los equipos genere el comprometimiento de las personas hacia el objetivo. O sea, no es una relación solamente te doy el poder, sino que te doy el poder y te doy el desafío Claro. y tienes que asumir el compromiso hacia un objetivo común. Claro. Y bueno, y eso salió mucho en charlas como personas como Nancy desde un comienzo. O sea, fuimos evoluyendo también, ¿no, Sí. Nancy? No teníamos las No. respuestas. Sí, No. sí. Fuimos avanzando en conjunto cómo íbamos a plantear en empresas más tradicionales. El modelo de minería no es porque Chile tiene sus particularidades. Cuando te vas a Brasil es básicamente Lo mismo. las mismas problemáticas. Vivimos sí. prácticamente lo mismo. Y también en Norteamérica. Y Lo no, mismo, no creemos no que... es sí, distinto. cuando hablé con gente en Australia que también tiene inversiones importantes en minería, los desafíos eran los mismos, ¿no? O sea, a veces pensamos que en Latinoamérica lo hacemos todo mal y no es verdad, Verdad. ¿no? Hacemos muchas cosas muy buenas y de hecho el desafío, el avance o la disponibilidad del liderazgo para hacer el cambio en personas como Nancy, para mí me hace toda la diferencia. ¿Qué mensaje tú pasas, Nancy? Yo sé que tú tienes ese desafío también de incentivar al liderazgo femenino a que esté presente y que, bueno, con todos los desafíos que sí o sí lo pasan. ¿Cómo ves este mensaje que le gustaría decir al liderazgo femenino? Sí, mira, yo creo que cuando volví al mundo minero, después de haber pasado por esta carrera, incluso en las universidades trabajando en el sector salud, tú tienes más diversidad, entonces uno como que, Claro. claro, se acostumbra a que hay, tal vez en algunos casos hasta habían más mujeres que hombres, pero cuando volví al sector minero fue de nuevo volver a sentir eso, entonces como lo experimenté casi corporalmente, Sí, sí, sí. esto de que no es tan fácil volver a reinsertarse en estas culturas bien verticales, como bien desde el punto de vista cultural, con un estilo que no es necesariamente el de la colaboración, sino que es mucho de la competencia, y sobre todo en los estamentos superiores, o sea, uno ve que a nivel de ejecutivo es mucho más difícil Claro. poder ir subiendo. Y a mí siempre me preguntaban dónde te ves, porque cuando uno postula o está haciendo el proceso de selección para estos cargos, te ven como un igual a un liderazgo masculino, Ya. competitivo, y dónde quieres estar en el próximo, cuáles son tus pasos, pero siempre mirando en la estructura de poder, no en el impacto.
y yo incluso hasta en las entrevistas lo planteaba, es que yo no voy para eso. Yo quiero Generar impacto. generar Pues. impacto, quiero transformar, quiero que la organización Qué completa. bien. Es distinto a como seguir en la estructura de poder. Sí. Es como instalar el liderazgo. Para mí no ha sido fácil, Claro. pero ha sido súper importante convencerme de que eso es lo que tenemos que hacer. Qué bien. Y a pesar de que sea difícil, seguir insistiendo en que este es el camino y no seguir, porque si no al final uno sigue el sistema y termina siendo masculinizada en un sector que es tremendamente masculinizado como la minería y la construcción, es donde menos mujeres hay, de hecho. Pero cuando tú vas instalando que esto es lo que tenemos que hacer y este es el rol del liderazgo femenino en estos espacios, entonces, y uno va teniendo más redes de apoyo también, Sí. entonces te vas dando cuenta de la importancia de nosotras en estos sectores. Y ese es para mí el mensaje. No es fácil, Claro. ya somos más, entonces nos podemos ayudar y obviamente compartir, pero yo creo que se está entendiendo el valor de esta diversidad, porque no es lo uno o lo otro, Claro. nos Es complementamos. complementar, sí. Sí, sí. Nos complementamos. Y esa, que de nuevo voy a sacar a Maturana, esa aceptación del otro con en el fondo, con lo que trae, con lo que aporta, eso es lo importante en esta relación. No estamos compitiendo hombres y mujeres. Esto se necesita para esta nueva era donde necesitamos colaborar más, trabajar mucho más en equipo y donde estos liderazgos verticales tienen que destruir un poco más el poder, porque es empoderar a las organizaciones Distribuir también, el poder. Sí. es también hacer esto. Entonces, y ese es el cambio que no solamente lo estamos viviendo en estas organizaciones, o sea, es el cambio Claro. Y hay que cultural, hacerlo, ¿no? ¿sí? Porque es un movimiento mucho mayor. Es Tenemos- completa. Yo y David tenemos 2 hijas, ¿no? Yo tengo 2 hijas, David también. Y la pregunta que tenemos es, ¿cuál es el mundo que queremos para ellas, ¿no? Para nuestros hijos. Entonces, queremos un mundo que no hay diversidad, queremos un mundo que hay riesgo, ¿qué queremos? Entonces, Claro. o que nosotros tenemos hoy es una oportunidad de hacer mejor. No, y yo me acuerdo que veía estos típicos de evaluaciones de sesgo o de mirar los sesgos. Ok. Y cuando tú miras los sesgos que están presentes en las definiciones de los proyectos, el sesgo de optimismo, cuando tú dices, cuando tú tienes diversidad, esos sesgos se van disminuyendo. Por lo tanto, tienes posibilidades de hacer Sí. mejores proyectos también. Claro. Entonces, ese es el valor, porque no digamos que nosotras no tenemos sesgos, también tenemos, Claro. pero Sí. son distintos. Sí, sí, sí. Y entonces uno dice, bueno, si estos son mis sesgos y ellos no tienen estos otros sesgos, vamos complementando. Sí. Y como que de eso nos cuesta hablar porque son como nuestros espacios de vulnerabilidad, le llaman Sí, sí, algunos, sí. pero es como somos. Yo creo que aceptarnos como Claro. somos Exactamente. es sí. súper, es lo que necesitamos. Somos diversos con Sí. lo bueno y lo malo, somos sí, diversos sí. con lo bueno y lo malo, pero dentro de esa diversidad hay una riqueza en trabajar juntos. Y creo que ese es como Sí. el mayor cambio que tenemos que hacer en esta aceptación. Y en este contexto de transformación de minería, transformación de diversidad, y para nuestros jóvenes, ¿cuáles son las principales competencias, y para nosotros también de liderazgo, que nosotros debemos trabajar para sí que lo hagamos la transformación? ¿Qué los dos piensan que son importantes para traernos por la mesa? Voy a adicionar unos puntos y me Sí. lo complementes. De hecho, por el aprendizaje y como Verum, desde un comienzo, cuando la posicionamos como un agente de transformación a través de la colaboración en Latinoamérica, ¿no? Tú has visto desde un comienzo Claro. cuando teníamos como 20 personas en la empresa. En el 2019 era por ahí. Casi te haces O hoy. sea, ya hoy pasamos de 170 personas trabajando en proyectos. O sea, este tema de transformación, él tiene que ver con la base es la confianza entre todos los involucrados. Porque si no logras un ambiente donde puedas hablar de las brechas, de las barreras y de los resultados malos de forma transparente entre todos los involucrados que tienen que hacer el cambio a ocurrir en la punta, los resultados no vienen. No de nada sirve, por ejemplo, si eres un owner, por ejemplo, para hablar separar un poco las cosas.
Si eres un owner que quieres invertir en tecnología, quieres invertir en procesos de AWP y todo eso, pones todo eso simplemente en los requerimientos de licitación. Y bueno, asumes que el otro lado lo va a tomar eso como una obligación y lo va a cumplir. La primera reacción del otro lado es, bueno, tengo que hacer mi pega y adicionalmente tengo que hacer eso para atender a mi cliente, ¿no? Y al final del día ya sabemos el resultado. O sea, no se hizo un comprometimiento entre todos para que el resultado sea el mejor. Sí. Y eso estamos hablando de hacer la pega diferente y no mejor solamente. Sí. Cuando te vas al otro lado del contratista, muchas veces él quiere, porque las personas todas quieren entregar resultados. Nadie trabaja por peleas, disputas, reclamos y todo eso. Y quiere plantear cosas interesantes. Pero si al mismo tiempo él quiere hacerlo solo para aumentar el resultado individual de su corporación, tampoco va a estar disponible para sentar en una mesa para encontrar el objetivo que es el mejor para el todo. Porque al final del día, en un proyecto, mínimamente estás involucrando empresas de ingeniería, varios proveedores claves de equipamientos y materiales y constructoras, ¿no? Entonces, al final del día, si no hay una mesa donde la diversidad, que no es solo de género, es de hecho de puntos de vista distintos hacia un objetivo común que tiene que ser apalancado, el resultado no viene. Entonces, la transformación es un poco más sencilla de lo que parece. Porque hay que comenzar. El primer paso es siempre el más difícil. Después que todos dan el primer paso hacia un objetivo común, las personas pasan a ver que hace sentido. Entonces se van alineando naturalmente. Lógico que en el medio del camino hay problemas, hay desafíos y todo eso. Pero yo les digo, el primer desafío es el primer paso. Quizá el más difícil, ¿no, Nancy? Sí. De hecho, mientras te escuchaba... y así como haciendo una mirada desde mi disciplina, uno dice, bueno, la visión sistémica, o sea, del todo, ¿cierto? Y el otro tema que tiene que ver con la interconexión, y en esa interconexión que lo resuelve es la colaboración, porque la interconexión entre sistemas se va a resolver sola, vamos a saber cómo arreglarlo, pero en lo otro es entre personas, y por eso que ahí la respuesta es la colaboración. Entonces, en simple, esa es la transformación digital, porque vemos lo sistémico y vemos las interconexiones. Y esas interconexiones en sistemas van a operar porque vamos a hacer los sistemas integrados con interoperabilidad tecnológica y todo eso se puede resolver. Perfecto. Pero esta otra componente no nos va a quedar si no nos damos cuenta que esta es la esencial para el cambio. A veces uno siempre le pone, cuando estamos hablando de innovación tecnológica, como el 80 o 90% del peso a la tecnología. Sí, por supuesto. Pero acá incluso me atrevería a decir que es más que el 50% de dedicación a lo que tenemos que mirar en las personas, la colaboración sistémica desde departamentos y entre distintas organizaciones. Entonces creo que ese es como en simple, si uno lo pudiera explicar, el proceso de transformación. Y no es hablar de tecnología, porque a veces nos engolosinamos hablando de inteligencia artificial, de todas las tecnologías que uno pueda ver para implementar cosas, pero si no cambiamos el sistema operativo, que es nuestro mindset, el primero, y después la cultura, el cómo trabajamos, no, esto otro no tiene ni un sentido. Perfecto. Y ahí se va equilibrando las cosas, ¿no? Exactamente. O sea, desafías un poco el ambiente contractual, por ejemplo, y organización. Ahí ves que has dado un paso, la tecnología acomoda para habilitar un próximo paso. Y ahí le pones un poco de proceso adicional, subes la parte de organización y subes la parte de tecnología. Si te vas directo a tecnología, las personas están frustradas porque se torna muy complejo. Sí, por supuesto. Si le subes toda organización pero no le pones tecnología, su límite no va a llegar hasta acá porque las personas no logran tratar la data en cantidad tamaña que tengan la cualificación del dato para toma de decisiones. Entonces la tecnología tiene que acompañar. Entonces ese equilibrio es el gran desafío. Es como vas moviendo, y eso es muy dependiente de la cultura que tienes interna para empezar a armar estos procesos de cambio.
Y después entonces empezás a graduar, que esa fue la mayor Sí. discusión que tuvimos al principio, porque yo llegué a una organización que estaba en transformación digital instalando tecnología. Sí. Y de hecho, el Sí. Advanced Work Packaging era posible de implementar en la tecnología que teníamos, Ajá. pero como que se estaba desechando porque no se podían hacer esos cambios. Sí. Entonces tú dices, bueno, es que es esto lo relevante. Incluso lo podemos hacer hasta seguir con Excel trabajando Sí. algunas cosas, Verdad, ¿cierto? Pero porque lo más importante es que veamos cómo vamos cambiando la forma de relacionarnos, de compartir información, de ser transparentes con la información, de cómo ir manejando los equipos, de cómo integrar, salir de los silos, integrar equipos para planificar, para tomar decisiones, etcétera. Excelente. Es eso. Qué buena charla, ¿no? Sí, Podríamos excelente. quedar acá como, no sé... No, yo todas las veces que me encuentro con Nancy es para 2, 3, 4 horas Invitarnos de una charla. pizza y se quedamos aquí por un montón. Pero me gustaría de buscar las mensajes finales, Nancy. Si puedes compartir un mensaje final para nuestra audiencia. Usted que es una grande ejecutiva de minería, una apasionada por hacer la transformación, ¿cuáles son sus palabras finales para nuestra audiencia acá en Chile y también en Brasil, ¿tá? que vamos a escuchar? Claro. Bueno, yo creo que tenemos un tremendo potencial como país, voy a partir, y también en la región. Yo creo que en Sudamérica en general, Sí. en este ámbito, tenemos un tremendo potencial. Por ahí uno dice, seguir trabajando de la misma forma no nos lleva a mejores resultados en este momento. Tenemos una tremenda oportunidad, pero todo depende de nuestros cambios. O sea, si Sí, yo sí, me sí. atrevería a decir en qué comienza la transformación, es en una reflexión profunda de uno y de los liderazgos y de la toma de decisiones y de, obviamente, hacer ese cambio porque las nuevas generaciones merecen, y aquí conecto con lo intergeneracional, merecen la misma oportunidad que nosotros tuvimos de prosperar y de obviamente tener un futuro mejor, incluyendo obviamente ahora también los temas medioambientales y en megaproyectos, sobre Perfecto, todo perfecto, el perfecto. tema social y de desarrollo de los lugares donde la minería tiene sus faenas o sus operaciones, que ahí cada vez más necesitamos que esos territorios también se desarrollen en conjunto con el desarrollo de la minería. Y qué mejor que atraer talento en esos lugares. Qué mejor que eso. Entonces, este es un lugar para hacerlo y la tecnología obviamente nos va a ayudar a ver estas oportunidades de manera distinta, pero lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en ese objetivo. Y ponernos de acuerdo, por ahí lo he escrito hartas veces, parece que no es tan fácil. No es tan fácil. Todo el mundo quiere, pero todo el nadie mundo quiere dar el primer paso. Exactamente. No, ¿qué quiero hacer? No. Y eso yo creo que es lo más importante. Atrévanse a dar el primer paso, Sí, digo yo, sí, porque, sí. porque eso es lo que... Mira, ¿qué va a mover esto? Dar paso. Nos podemos... Nosotros, yo creo que fuimos Pero- súper... porque nosotros teníamos que establecer Sí. una relación. Yo tenía que contratar algo que tenía que estar súper escrito. Y dijimos, conversemos y vayamos desarrollando. Sí. Y uno tiene que dar ese espacio y uno como ejecutivo tiene que abrir ese espacio. Claro. Eso es lo que necesitamos. Si tú no sales de la estructura en la que te tienen empaquetado, no Perfecto. vamos a dar ese paso. Es eso. Si tienes este problema con tu día a día, comparte este episodio con tu amigo, porque es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Seguramente. Porque cómo podemos charlar sobre eso y tirar la complejidad, ¿no? Hasta- En términos de mensaje, creo que reforzando incluso nuestro rol de agente de transformación a través de la colaboración, como nosotros lo dijimos, si el liderazgo no habilita a nivel estratégico a las empresas a compartir conocimiento y colaborar en nivel táctico, el nivel de transformación bottom-up hacia tecnologías que resuelven quizá el problema del día a día de las cuadrillas en terreno, el nivel de mejora de productividad en la construcción, el nivel de mejora de plazo, de costos, de seguridad, no se va a dar en megaproyectos. De todo, como Nancy lo trajo, Latinoamérica está en el centro de las discusiones globales en términos de economía. Entonces tenemos una oportunidad gigantesca Por supuesto. de aprovechar este momento y tornar nuestros países más productivos, y seguramente a través de la parte de proyectos y megaproyectos es un primer gran paso, tal vez la gran palanca para que en una segunda onda podamos disfrutar de eso de forma sistémica en todos los sectores de la industria.
Ese es el mensaje que me gustaría dejar. Pero yo voy a intentar hacer un resumen parecido que lo hace Gustavo, ¿está bien? Vamos, a ver. Hoy tuvimos el placer, el primer episodio de Veroncast en español en Chile. Ha sido un honor. No. Y para nosotros también, Nancy. Charlamos con Nancy Pérez. Nancy es una gran ejecutiva, ingeniera civil de informática con más de 30 años de experiencia. Charlamos de su experiencia en Codelco, de cómo lo hizo toda la implementación y una charla muy importante que no le gustó, no que no le gustó la de back office, pero le gustaría trabajar en la operación, o sea, trabajar con las manos, y para una ingeniera esto fue una cosa más difícil. Y charlamos también del desafío de traer la diversidad del conocimiento, o sea, la importancia de tener distintas perspectivas en el proyecto y en los trabajos, ¿no? Charlamos también del desafío de la transformación, o sea, de cómo el papel del liderazgo, que charlamos ahora, para hacer la transformación. Y también la importancia de tener una visión sistémica, o sea, si yo voy a hacer la transformación, ¿cuál es el flujo de valor? Y David charló muy bien de la WP, o sea, ¿cómo voy a tener este despliegue de la estrategia para lo táctico para hacer la implementación de un megaproyecto? Y también charlamos sobre cómo este aprendizaje colectivo que es importante para lograr un buen resultado. O sea, no es más de la persona individual de Bruno o de David o de Nancy, pero cómo que nosotros juntos vamos a estar alineados para hacer una transformación. Y también charló también muy bien sobre la importancia de la confianza, pero también de la colaboración. Y esta, sobre todo con una gran competencia de nosotros para hacer la implementación. Nancy como una gran exponencia de liderazgo femenino acá en Chile, pero también en Brasil, o sea, cómo podemos tener más mujeres, para mis hijas, sus hijas también, que vengan para ingeniería, vengan para la minería. Y este momento de transformación que hoy en día estamos nosotros es mucho mayor solo que una transformación de proyecto. Y estamos charlando de una transformación de ESG, que es la transformación un poco mayor de transición energética. Y nosotros sí, en Latinoamérica, igual David charló, tenemos un grande poder de ser quizá un centro del mundo para hacerlo eso, ¿no? Tenemos una inversión muy grande acá en Chile, de 83 billones de dólares. O sea, usted que está haciendo ingeniería, usted que está ahí, venga para acá, porque hay muchas cosas para hacernos juntos y con un gran propósito de transformar. Y, por último, charlamos mucho de la importancia del papel del liderazgo, ¿no? De cómo David lo tose para hacer la... Mira, que un montón de cosas, ¿no? De la habilidad del liderazgo de habilitar este modelo de transformación. O sea, cuando charlamos de transformación, charlamos de colaboración, fue un poco lo que charlamos hoy. Entonces, dejo para vos, si puede compartir este episodio con tus amigos y será un placer de nuevo estar con todos ustedes. David. Perfecto, un gusto, gran trabajo, Bruno. Gracias por la oportunidad, ¿no? A Nancy y a ti por compartir un poco de conocimiento y aprender mucho con ella. Por supuesto, lo aprendí un montón con usted. Gracias, Nancy. Gracias a vos por estar con nosotros y una salva de paz para nosotros. Claro. Este episodio contó con el apoyo del Verum Institute. ¿Quieres mantenerte actualizado con los conceptos y prácticas que están revolucionando la industria de la construcción? Conoce nuestra trayectoria de formación AWP. Estudia con profesionales que son referentes en el sector y obtenga un certificado reconocido internacionalmente. Acceda a www.veruminstitute.com.br y asegure su pasaporte para esta jornada de conocimiento hacia el éxito profesional. Verumcast es una producción de Verum Partners y Verum Institute. Este episodio contó con guión y producción de Joel Corsini, edición y postproducción, Grace Lisboa, logística, Camila Ishikawa, marketing, Valeria Trombini y Bruna Sanino. Verum Partners y Verum Institute están en LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify y en los principales agregadores de audio. Solo tienes que buscarnos y seguirnos allí. Hasta el próximo episodio.